Job capítulo 13, versículos 20, 21 y 22. ¿Lo tenéis, pueblo lindo? Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Leemos la palabra y dice: a lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego, ¿y qué? Y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Tome asiento. Aleluya. Palabras del siervo Job. Hermanos amados, estamos meditando en este tema que es de suma importancia, como todos los temas, hermanos, de los cuales tratamos, o los cuales el Señor pone de hablar, pero este es uno, hermanos amados, de los que muchas veces quizás se pasa por alto, o quizás no concientizamos, o los tomamos el tiempo en concientizar, pueblo lindo, que todo creyente ha de pasar por prueba, que todo creyente ha de ser probada su fe. Hermanos amados, y muchas veces el problema es que nos asombra, o nos asombramos cuando viene la prueba, pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque predicamos mucho de bienestar, de prosperidad, hermanos amados, o de ánimo, de seguir adelante, y gloria a Dios, y esto es lindo. ¿Por qué, hermanos amados? Porque es palabra de Dios también, pero también no debemos ignorar este tema, pueblo del Señor, que ha de venir el momento de la prueba. Y si alguno de vosotros está pasando una prueba ahora mismo, déjeme decirle que no es exclusivo suyo, o no diga, o nunca diga ¿por qué a mí? Porque, hermanos amados, porque pensamos que a veces, hermanos amados, ¿por qué a mí? Si no, pues, Señor, ¿qué dice la palabra del Señor? Que debemos de dar gracias a Dios en todo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Pero ¿a quién le gustan las pruebas? A nadie, ¿verdad que sí? Todos queremos una vida libre de pruebas, hermanos amados, que sea apartada de todas aquellas cosas. Y es lindo porque Dios ofrece paz, Dios ofrece bendición, Dios ofrece bienestar, Dios ofrece libertad, Dios ofrece salvación, cielo nuevo, tierra nueva. Dios ofrece todas esas cosas, ¿sí o no? Amén. Pero mientras estemos en este caminar, en este peregrinar, recuerde que el adversario se va a levantar en contra de ustedes. Y entonces, y si nosotros solamente nos enfocamos en una área, en una parte, creyendo, hermanos amados, que no se va a levantar porque hermanos amados, porque servimos a Dios. Al contrario, si cuando nos convertimos a Cristo, nos echamos encima un enemigo. Pero nos hicimos del mejor amigo, que es Cristo. El mejor amigo, que es Cristo Jesús. El que tiene poder, el que tiene autoridad, hermanos amados. El mejor amigo es Cristo. Y el peor enemigo es que Jehová reprenda a Satanás. ¿Verdad que sí? Entonces, mire, una de las, hermanos, en muchos casos, una de las pruebas, cuando un hombre, cuando una mujer sirve a Dios, las cosas le empiezan a ir mal, porque el enemigo dice: este va con todo. Este todo va con Dios, todo lo entrega a Dios, y Dios le oye, y Dios obra a su favor, y Dios lo respalda. Entonces yo me voy a levantar en contra de él para echarle a perder la fiesta. Pero, hermanos amados, por eso cantábamos ese canto que dice: y a pesar del enemigo tengo paz, porque quiere robarle la paz, quiere incomodarlo, quiere tranquilizarlo, quiere que usted no duerma, quiere que usted, hermanos amados, de tantas cosas que ahora inventan, que estrés, que cuatro, que sabe qué tanto es. Y que insomnio, y aquí que allá, hermanos, son demonios que Jehová los reprende. Sí, hermanos amados. Entonces, ¿por qué? Porque quieren llegar a estorbarle. Entonces, cuando nosotros meditamos en estas palabras, pueblo del Señor, sabemos y decimos: yo sé lo que está pasando. El enemigo se está levantando en contra mía. Señor, ya lo dije el otro miércoles, Señor, equípame, o yo tomo, hermanos amados, la autoridad. Yo tomo la autoridad para atar y reprender toda artimaña del enemigo. Ahora, el problema está, hermanos amados, lo que hemos visto es qué es lo que más daño nos hace. Entonces es cuando, pueblo del Señor, Dios nunca nos ha dejado.
y nunca lo dejará. ¿Verdad que sí? Pero Dios permite ciertas cosas a su vida o a mi vida con un propósito. Siempre Dios tiene un propósito. Mire, usted le ha pedido a Dios, yo le he pedido a Dios, nosotros le hemos pedido a Dios y seguimos pidiéndole a Dios, porque ¿a quién diremos? ¿Verdad que sí? Si Él dice, pídeme y te daré, clama a mí y te responderé. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos amados, nosotros le hemos pedido por muchas cosas, por familiares, por todo nosotros le hemos pedido. La cuestión es esta, que nosotros esperamos muchas veces, hermanos, quisiéramos que Dios en su amor, en su misericordia, así cambiara la gente, ¿verdad? Transformar el corazón en un abrir y cerrar de ojos como arte de magia. Pero no sucede así. Entonces, hermanos amados, es un proceso que Dios va trabajando en uno. Dios nos toma y en algunos casos sucede de esa manera. Sucede de esa manera, hermanos amados, pero hay casos que Dios permite una prueba, o a través de una prueba, de una circunstancia, alcanza a alguien, porque ese alguien no quiere saber de Dios, porque ese alguien no está interesado en lo que Dios ofrece. A ese alguien no le interesa el cielo nuevo ni la tierra nueva. Ese alguien quiere vivir a su manera y a su antojo, pero como hay unas rodillas que cada noche se doblan por él, entonces Dios tiene que usar una manera de traerlo, de quebrantarlo, de alcanzarlo, porque Dios escucha la oración del justo, porque Dios tiene cuidado de los suyos, y la petición que tú le has hecho, Dios la va a contestar, porque Dios es bueno, es justo, hermanos amados, y el fruto de la perseverancia es lo que tú verás cuando Dios haga la obra, pero cuando no desmayemos. Entonces, y Dios tiene que usar una circunstancia, Dios tiene que hablar aquí, por allá, hermanos amados, y pareciera que ahora sí se nos vino el mundo encima y se cayó y todo se derrumbó. Pero ¿sabe qué? Pero Dios nunca pierde el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre está en control de todas las cosas. Vemos a Job, hermanos amados, y lo hemos visto, y Job llegó a pensar, hermanos amados, que Dios lo había abandonado, que dónde estaba, Dios se había desaparecido. Pero ¿sabe qué? Meditando, hermanos amados, porque no solamente vamos a ver la prueba, sino vamos a ver la victoria. Cómo Dios, cómo Jehová bendijo a Job doblemente. ¿Cómo fue? Porque después de tu prueba, viene la bendición. Hermanos amados, detrás de la prueba viene la bendición, pueblo del Señor. Detrás de la circunstancia hay un propósito. Alguien dijo, ¿verdad? La prueba es la envoltura de tu bendición. Y usted ya lo sabe. Entonces, hermanos, hemos meditado en estos versículos. ¿Por qué y qué es lo que más daño hace en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia? Clama a mí y yo te responderé. La cosa es que no responde cuando nosotros queremos. Y eso es lo triste. Porque cuando Dios no responde, cuando nosotros, porque Él tiene un tiempo, cuando no responde cuando nosotros queremos, entonces tendemos a desilusionarnos. Tende, hermanos amados, a sentirse solo, triste y abandonado. Yo que te he servido tantos años, ya le hemos venido hablando, yo que fielmente he estado ahí doblando rodillas, ahora me abandona, ahora no me escucha. ¿Qué pasa contigo, Señor? ¿Verdad que sí? Y sería triste, ¿verdad? Gloria a Dios que en estos casos no se dan muchos como el de Job. Si no, imagínense. Si no, imagínense, hermanos amados. Y luego también Job llega a pensar, hermanos amados, que por causa de su pecado que estás pasando. Porque los amigos, aquellos que habían llegado o que deberían de haber llegado para animarlo, llegaron a acusarlo. Llegaron a acusarlo y ahora sí se puso más fea la cosa.
Cuando alguien llega, hermanos amados, cuando está pasando uno por una prueba, y en este caso solamente le vamos a leer el versículo, el capítulo 3 ahí, mire, rapidito le leo yo 2 que 3 versículos. El capítulo 4 dice esto así, mire, hermano, Elifaz, el amigo, que uno de los 3 que había llegado, no le dice a Job, porque Job piensa, porque le dice al Señor, entonces dime, ¿en qué fallé, en qué pequé, para qué? Porque está sucediendo esto. El versículo 6 del capítulo 4 dice, y le dice Elifaz, diré, ¿no es tu temor Dios? Dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Job, ¿qué te pasa? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Ah, qué palabras de aliento. Y sabe que él lo dice, que Job no sabía ni por qué. Y Job sabía que no había pecado, porque la Biblia lo dice y Dios daba testimonio. Le digo, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Ajá. ¿Tenía sentido, sí o no? Lo que decía, sí. Porque ¿qué inocente se ha perdido? Ninguno, el que hace el bien. Le está diciendo, hermanos amados, recapacita. ¿Y en dónde ha sido destruido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Vamos a ver, Job. O sea que si tú estás en esa situación es porque tú te lo buscaste. No le quiere decir así directamente, pero es lo que le está diciendo. Y Job lo que necesitaba es, Job, no temas, Jehová tu Dios está contigo. Qué lindo se siente, ¿verdad? Que aunque no lo veas, no importa, Él está contigo. Y eso es lo que Dios te dice esta noche. Aunque no lo veas y aunque la prueba esté sobre ti, Dios está contigo. Él es tu fuerza, Él es tu guardador. Y aunque haya permitido Dios una prueba en tu vida, le ha dicho al enemigo, pero no le toques su alma. Cuidado. Cuídalo. Y el trabajo del enemigo es guardarlo, porque dice, no, pues sí. ¿Para que sí? Y entonces, hermanos amados, en esos versículos lo están acusando. Le están diciendo, dice, ahora el versículo 3, el versículo 23 donde hemos estado leyendo, dice, óigame, hermanos amados, después de que le dice, llama luego y yo responderé, o yo hablaré y tú respondes. O sea que, ¿qué pasa? Pues, ¿dónde está? O me hablas tú o te hablo yo. Pero ya no sigamos así, ese silencio. El silencio es terrible. Pero cuando Él está en silencio, es porque está trabajando. Y no hay que interrumpir al maestro. Solo digamos, dame fuerza, Señor, mientras tú trabajas en mi vida, mientras tú le pones color a mi vida, porque el día está gris. Mientras tú le pones color, dame fuerza para soportar la prueba. Porque tú sabes lo que haces. Porque tú sabes cómo llevas tus cosas. Porque ¿qué justo se ha perdido? Ninguno. Pero sin embargo, el no saber la razón, la circunstancia de aquella prueba, entonces, hermano, nos lleva a la desesperación. Mire, cuando alguien está pagando por sus hechos, hermano, es la consecuencia, es el fruto de la acción. Y uno dice, pues, ay, esto me merezco, o eso se merece por esto. Porque es el fruto. Pero ¿qué cuando no? Dime, le dice, hermanos amados, que cuando no. Ahora, nosotros sabemos, hermanos amados, Dios nos ha perdonado a todos, ¿sí o no? Amén. Y qué lindo es eso. Ser perdonados, ser justificados, ser lavados con la sangre de Cristo. Ese es el milagro más grande y el regalo más grande que usted puede tener y que yo puedo tener, la esperanza más grande que podemos obtener cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Pero recuerde esto, recordemos esto, hermanos amados, porque Job llega a mencionar unas palabras enseguida del otro capítulo. Le dice, ¿por qué tomas en cuenta el pecado de mi juventud? Él piensa que también es por eso. Es la consecuencia de los pecados pasados. Pero nosotros sabemos que después que Dios nos perdona, que Dios nos limpia, habrá consecuencias de las cuales no escaparemos. Consecuencia. No que Dios quiera castigarlo, sino que será consecuencia de nuestros hechos, de nuestras actitudes, de lo que nosotros hicimos mal. Es así, hermanos amados. Es así. Entonces, bueno, por eso es que hay que pensar antes de hacer algo.
Hay que recapacitar, hay que pensarlo 1000 veces y decir, Señor, esto conviene. Bueno, aquí me gozaré un momento, pero la consecuencia puede durar toda la eternidad. Y eso es lo triste. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos amados, entonces hay consecuencias. Por eso David decía, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa, o el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado el que no paga las consecuencias, pues, porque David pagó las consecuencias. ¿Verdad que sí? Entonces, pero Job no tiene ahí, no tiene, hermanos amados, pero sin embargo menciona, ahora mire lo que dice el 23, dice, cuántas iniquidades y pecados tengo yo, hazme entender mi transgresión y mi pecado, por favor, dime que estoy pagando. Amén. Así es que cuando algo suceda a su vida y usted sabe que anda recto, mire, todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Pero ese pasado Dios ya nos lo, ¿verdad que sí? Ya nos lo borró y dice que no se acuerda más. Dios ya no se acuerda, oiga bien lo que vamos a decir, Dios ya no se acuerda de su pasado ni de su pecado, pero viene el adversario y él sí se lo va a recortar y se lo va a traer y se va a encargar y le va. Porque así es. Porque él le va a traer el pasado, él le va a traer todo. Este cree que ya se escapó. Este cree que, entonces no es de parte. Pero que no me puede guardar Dios. Sí. Dios puede hacerlo, bienaventurado. Pero mientras, hermanos amados, si Dios permite, o yo voy a pagar la consecuencia, el Señor dice, mira, hijo, yo ya te perdoné, te lavé, te he dado un nombre, te he dado un lugar, te he hecho esto contigo, ahora solamente alaba. Ahora solamente alaba, porque vendrá prueba. Hermanos amados, incluso oiga esto, pueblo lindo, si alguien está pasando y siente que está solo, oiga esto. O que no dejes que el enemigo estorbe o mine tu mente o te haga pensar que Dios te ha abandonado, porque nunca Dios lo hará. Pero sin embargo, Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él mismo sintió que el Padre lo había dejado, pero el Padre no lo había dejado, porque es promesa de Dios que no desampara, que siempre estará con nosotros, que siempre estará contigo, y tu corazón y mi corazón es recto delante de Dios. Porque Cristo Jesús era recto, el mejor ejemplo, el mismo Dios, hermanos amados. Pero sin embargo en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él mismo se sintió abandonado a la hora de la prueba y piensa que está, porque una cosa es que piense que estás abandonado y otra es que Dios se haya ido, pero Dios no se va. Pero va a llegar el adversario y te va a decir, estás solo, estás perdido, no hay esperanza. Pero tú dile, mi esperanza es Dios, porque la Biblia dice que en todo lo que hizo Dios, Job no pecó. Pero Job le dice, ahora dime qué estoy pagando. Dime qué estoy pagando. Si alguno padece, dijo Pablo, que padezca por servir a Cristo, pero no como malhechor o andarse metiendo en lo que no le importa. Así dice la Biblia. Si vamos a padecer, que sea por causa, y de eso vamos a hablar el domingo, porque ya que estamos en capítulo también. Aleluya. Si vamos a padecer, que sea por causa de Cristo, pues. Dice padecer. Pablo no se escapó de todo. Un hombre que hermanos amados, que crucificó su vida y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vea que sí. Y un hombre que en todo, hermanos amados, procuró ser ejemplo. En todo. Pero sin embargo, uno de los más golpeados, más maltratados, más atribulados, ¿quién fue? Pablo. Sí, hermanos amados. 3 veces lo dejaron por muerto, ya se acabó el problema. Porque el mundo piensa que los cristianos son un problema. Y tienen razón. Tienen razón, porque el creyente es un problema para este mundo, porque el gobernador de este mundo, que Jehová reprenda a Satanás, es el que gobierna. Entonces, hermanos amados, porque no lo ven, por eso el mundo nos aborrece a nosotros, a ustedes.
aborrece, pero sabe que allá arriba. ¿Sí o no? Y eso es lo lindo, hermanos amados. Eso es lo lindo. En el mundo tendréis en el mundo y hermanos amados, y seréis acá y seréis todas esas cosas. Pero la cuestión es que sabemos por qué, ¿sí o no? Sabemos por qué padecemos, ¿sí o no? ¿Por qué? Por Cristo y no solamente por Cristo, sino, hermanos amados, gloria a Dios, sí, por Cristo, pero también por el regalo, por, hermanos amados, por la vida nueva, por la cual, porque nosotros nos esforzamos por mantener nuestra salvación, por guardarnos, por cuidarnos, por consagrarnos a Dios, porque nos ha dado salvación. ¿Verdad que sí? Y no queremos perder el regalo más grande, más lindo que hemos recibido. Nadie quiere perderlo. Entonces, por Cristo, hermanos amados, luchamos. Tenemos una razón, ¿sí o no? Hay propósitos, ¿verdad que sí? Hay motivos para mantenerse firme, claro que sí. Pero recuerda que si llega la prueba a tu vida, cuando más mejor ha servido o hemos servido y hemos dado o estamos dando lo mejor de nosotros, que no suceda como lo que estamos leyendo. Dime cuántos pecados o desesperados, porque Elifaz tenía razón. Qué justo se ha perdido. No es Dios tu confianza, pero es que Él lo estaba diciendo, lo que le estaba diciendo otra palabra, confiesa tu pecado. Esto te pasa por... Pero no era así, y usted lo sabe. Ahora le dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Oiga, para decirle esto a Dios y yo, hermanos, nosotros, mire, ¿nosotros qué hacemos? Usted se conoce, yo me conozco. Vamos delante de Dios y nos humillamos, ¿verdad que sí? Amén. Así como el fariseo y el publicano, ¿verdad que sí? ¿Cómo vamos nosotros con el fariseo? ¿Ah? Dime por qué me está pasando esto, si tú sabes que yo soy recto delante de ti, tú sabes que yo aquí, que sabes que yo allá, y hay uno, y hoy y estamos en 40, y ya llevo 20 y me faltan 20. No me he perdido ni un culto desde que he sido más fieles que esas sillas, porque esas sillas, no, esas sillas salieron cuando los cultos estaban afuera, salieron, pero yo no he salido de la iglesia. Pero el otro que hizo se propicia a mi pecado. No soy digno ni de mirar hacia arriba. Pero Job estaba en desesperación, porque cuando confiamos en el Dios poderoso y parece que no le interesara tu situación o mi situación, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Porque es posible nunca. Mire, es que aquí es, hermanos amados, es aquí donde alguien dijo esto. Mire, hermanos amados, alguien dijo esto, que cuando, vamos a seguir leyendo los versículos, pero cuando dice que cuando una persona se encuentra en esa situación y está desesperada por la angustia, por el dolor o por no tener respuesta de parte de Dios, Él dice que ese camino, o sea, eso te está llevando a la barrera de se llama la línea, hermanos amados, la línea, a una línea que se llama la línea o la barrera de la traición. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque como estamos tan agobiados, o está tan agobiado el hombre y no haya salida, y Dios no le habla, y Dios no le contesta, y no encuentra por ningún lado, entonces, hermanos amados, la fe, viene algo a traicionarlo y se vuelve en contra y dice, pues no tiene caso entonces servir a Dios. Y entonces es ahí donde debemos nosotros tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos amados. Esto se conoce, hermanos amados. Dijo esto, mire, hermanos amados. El pánico, cuando el pánico se apodera de nuestras almas, a medida esa cuestión de, hermanos amados, de vida o muerte, o por lo que estamos pasando, nos mantiene, hermanos amados, pendientes de un hilo.
Mientras nos preguntamos por qué Dios tarda, o dónde está, o por qué no responde, sabe lo que está sucediendo. Entonces, hermanos amados, de repente comenzamos a preguntarnos qué hicimos, lo que ya dijo Job. Entonces, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué no me responde? ¿Qué es lo malo que hice? Entonces, hermanos amados, dime cuál es mi pecado, háblame, porque si no sucede lo que dijo, lo que está diciendo ¿quién? Lo que está diciendo Job, hermanos amados. Entonces todas esas cosas nos llevan a esa línea y nos traiciona el sentimiento, el dolor, y en vez de esperar nos volvemos y decimos: no tiene caso servir a Dios, porque hay gente que ha pasado y ahora ya no está. Ahora ya no sirven a Dios. ¿Por qué? Porque el dolor fue tanto, y cuando más lo necesitaba pareciera que Dios, pero Dios nunca. Oiga bien, Dios nunca. Porque entonces no sería cierto esta palabra: nunca te dejaré. Aleluya. Cuando pasen por el fuego, ¿qué dice? ¿Verdad que sí? Son versículos bien conocidos. Hermanos amados, son versículos bien conocidos. Entonces dice que hermanos amados, que lo que estamos pasando, lo que está sucediendo, dicha crisis conduce directamente, hermano, a la barrera, a lo que llama la barrera de la traición. Pero vamos a seguir después con esto. Solamente veamos, hermanos, lo que está ahora. Job está a punto, o cualquiera podía llegar al punto de decir, hermanos amados, o de que que como la fe ya se le hizo, el enemigo, hermano, o la prueba hizo pedazos a la fe, porque como es tan grande y no hay respuesta, entonces ¿qué hago? Cuando la única esperanza es Dios y clamamos a Dios, entonces, hermanos amados, ¿a quién más podemos acudir? Vea que ya no hay nadie. Entonces, cuando sucede eso, cuando Dios, como lo que está sucediendo, como que a Job no le hablaba, no le contestaba, entonces, ¿a dónde iba a ir? ¿O iba a ser tentado a buscar por otro lado? ¿Sí o no? Esto, hermanos amados, cuando nosotros, meditar en esto es bien importante para no caer, o para que nuestra fe, hermanos amados, a la hora de la prueba no vayamos a vacilar o dejar el único camino o la única esperanza. Es por eso que debemos de permanecer, hermanos, firmes. Y acuérdese, ya lo dijimos, hasta Cristo Jesús se sintió en su momento solo. Porque dijo: ¿por qué me has? ¿Sí? ¿Sabe cuándo fue? ¿Sabe cuándo fue? ¿Ah? Cuando cargó todos nuestros pecados sobre él. Entonces él sintió que el Padre lo había dejado. ¿Cuándo era cuando más nos necesitaba? No era en ese momento de la agonía de la muerte, pero lo hizo por usted. Lo hizo por mí. Y se sintió solo, pero nunca, porque él dijo: todos se amedrentarán y todos me dejarán, pero no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Él lo dijo eso antes de ir a la cruz. Dijo, hermanos amados, que todos iban a escandalizar y lo iban a dejar solo, pero él no iba a estar solo. Pero sin embargo, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces caía el peso de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Y Dios tuvo que permitirlo por una razón, porque ahí nacía su esperanza, mi esperanza, su vida. Ahí nosotros, ahí florecería nuestra vida, nuestra esperanza de salvación, de vida eterna. Y Dios por amor tuvo que hacer a un lado mientras caía el peso del pecado, pueblo del Señor. Mientras caía el peso del pecado sobre él, hermanos amados, pueblo del Señor. Y es por esa razón, y usted sabe, pueblo de Dios, que Dios siempre tiene el propósito o un propósito en todo. Dice amén.
Dios siempre tiene un propósito en todos y por todos, hermano. Ezequiel, usted sabe, ahorita vamos a volver ahí. Ezequiel, un hombre, hermanos amados, quien hablaba con Dios, ¿sí o no? Que Ezequiel, ¿cómo se conoce a Ezequiel? ¿Ah? El profeta que le gustaba llorar, él lloraba porque se dolía de la rebeldía del pueblo. Hermanos amados, en Ezequiel, en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, ahora veamos este otro ejemplo, hermanos amados, que Dios tuvo que abandonarlo por un momento. Si ahí lo encuentra ahí, o si lo encuentran ahí los hermanos, por favor, Dios tuvo que, hermanos, dejarlo para probar su corazón, para ver qué había en su corazón. Y es por eso, mira, iglesia de Dios, pueblo lavado con la sangre de Cristo, si sientes que Dios te ha dejado por un momento, no es que te dejó, sino que Dios quiere probar tu corazón y probar tu fe, a ver si en el momento de la dificultad también seguimos creyendo, seguimos confiando, porque aunque se oscurezca el sol de ti alcanza, puedo confiar en el Señor que no va a fallar. En el versículo 31 Ezequiel, 2 de Crónicas 32, 31, ¿qué dice? Porque a veces vamos bien rápido, pero no queremos ir tan rápido, hermanos amados. Sino que queremos, Dios de los cielos. No es ese, sí. Es el versículo. Pero Dios lo dejó, hermanos amados. Dios lo dejó, iglesia de Dios, para probar su corazón, hermanos amados. Todo lo que usted lo puede leer de ahí. Mas lo referente dice que para saber qué dijo. Dios lo dejó para qué. Para saber todo lo que estaba en su. Para ver si renegamos. Para ver cuál es nuestra actitud. Dice que Dios, ¿qué hizo? Sí. Ajá. Lo dejó. O sea, se hizo a un lado solamente, hermanos amados, pero por un propósito, para ver todo lo que había en su corazón. Para probarlo exactamente. Entonces dígale: Señor, ¿estás probando mi fe? No veo la luz, pero yo sé que tú estás aquí. No veo bienestar todavía, no veo la promesa, no veo la respuesta todavía, pero yo sé que tú la tienes. Yo sé que tú eres fiel. Estás probando mi corazón, mi Dios. Si estás probando mi corazón, Señor mío, dame la fuerza para no pecar, para no blasfemar, para no dudar de ti, que estás conmigo. Si no lo veo, no ando por vista, sino por fe. No lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo creo, porque no ando por vista, sino por fe. Para probar el corazón de aquel hombre. Dios tuvo que hacerlo y Dios tuvo que dejarlo. Hermanos amados, lo que pasa es que a veces nosotros nos apuramos, porque la cuestión es esta, mire, que muchas de las veces los pensamientos de Dios no son los mismos. Y es ahí donde nosotros chocamos.
No porque Él se equivocó, sino porque nosotros nos equivocamos. Porque Dios tiene otro plan, Dios tiene otro propósito. Lo de Dios va más allá y nosotros no lo podemos entender. Y cuando no podemos entender lo que Dios está haciendo y no tiene sentido, entonces llega el enemigo y aprovecha ¿cómo es? Vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad. Esa cosa. Sí. O sea, aprovecha el momento de la debilidad, de la prueba. Dice, si este se está cayendo, solo y aunque no lo toque. ¿Por qué? Porque si andante se detiene. Porque le ha llovido sobre mojado, como decía anoche, para culminar con esto, hermanos amados. Allá anoche que estamos aquí veíamos y el video que está, tú sabes que la carpa ya no está ahí, ¿verdad? La lona, pues, y la tiró, hermanos amados, y le quebró las patas, pero como ahí está, y pudimos ver el video, hermanos, lo que alumbra por ahí, y cómo después de ese día que llovió recio, el domingo, después de aquel trueno, lámpago, rayo que hubo ahí, vino un viento recio, como 2 minutos, y la agarró y la hizo pedazos. Parece que específicamente lo trajeron y hizo rollo y lo tiró, hermano, y quebró los postes. Las patas quedaron así. Y dije, Dios santo, así es el enemigo. Hoy la ve paradita ahí, pero tiene nuevas patas. Y ¿sabe qué? Tomemos ese ejemplo. Dios hace todas las cosas nuevas. Si el enemigo viene y te da por aquí o por allá, es porque Dios quiere hacer algo mejor contigo. Algo quiere Dios, algo va a hacer Dios. Nuevas todas las cosas. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder. Y la levantó así, la dobló y la tiró y la rompió y todo se cayó. Y Dios santo ese Señor, porque viendo el video, de repente, ¡pam! Y como la pobre ya andaba que se caía. Porque de aquellos vientos la habían dejado ya comenzar. Y así sucede muchas veces en nuestra vida espiritual. Ya comenzó por allá. Ten cuidado si no nos fortalecemos en Cristo, hermanos amados, y reforzamos aquellas partes débiles. Va a venir y va. Pero mire, allí está de pie. El frame solito está, pero ahí está. Muchas veces sucede. Muchas veces sucede. Puedo decir, pero Dios tiene un propósito en todas las cosas. Hay un propósito en todo. Mire, pongámonos sobre nuestros pies porque quiero que a la ella esté en su casita. No vayamos, hermanos amados, que esa barrera, que esas cuestiones, pueblo del Señor, no nos vayan a desesperar. Al contrario, recuerde que Dios nos rechaza. Oraciones, alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él tus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Estás llorando, alaba. Que dice, no importa, alaba, tu alabanza le escucha. Dios va al frente abriendo camino, sacando espina, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está haciendo. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él queda en silencio, es porque está. Entonces no es porque te ha abandonado, es porque está trabajando. Está probando tu corazón, mi corazón, a ver si al momento de la prueba vuelve a ser nuestra actitud. Porque Dios sabe que tienes hombres y mujeres fieles a Él. Fieles a Dios, pueblo lindo. Entonces, pueblo del Señor, sigamos firmes. Y vamos a quedarnos ahí, pueblo del Señor, porque es lindo meditar en estos versículos. Sin embargo, hay otros versículos, hermanos amados, en los cuales Él le pregunta: díganme dónde está para ir. Pero lo que vamos a ver el próximo miércoles es lo que Dios hizo con Él. Y después vamos a ver otro personaje que se sintió triste y qué es lo que dijo y hasta dónde llegó. Si esta noche hubiera alguien acá que quisiera venir a Él, mira, dice: hermano, yo vine porque tengo problemas, pero así como ha hablado ahora, ya la pensé otra vez. No tengas temor, no tengas temor, porque la única esperanza es Dios. Si en el mundo has caminado y todo te ha fallado, si lo has probado todo y todo ha fallado, prueba a Cristo. Lo que pasa es esto, hermanos amados, que también es necesario meditar en esto, prepararnos para el momento de la prueba. Porque cuando venga la prueba estamos preparados, sabemos. Pero no hay regalo más lindo, más grande que la salvación de la vida eterna. Y saber que Dios está con nosotros. Acuérdate de aquellas huellas, de aquel par de huellas a la orilla de la arena. Aquel hombre que caminaba a la orilla y veía, y no veía a Cristo, pero veía las huellas y decía: Él va conmigo, Él va conmigo, Él va conmigo. Y qué lindo es saber, ¿verdad que sí? Cuando sabe el maestro: ay, yo te siento, yo siento tu presencia. Y uno más se anima y más llora y se quebranta y todo. Y dice: Dios mío, gracias porque estás conmigo. Y caminaba y de repente ya no habían dos. Ya no habían dos, faltaban dos. Solo habían dos y dijo: el maestro me abandonó. Es una linda reflexión: Él me ha abandonado. Y le dijo: ¿por qué me dejaste en el momento de la prueba? ¿Por qué cuando más te necesitaba? Y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué te abandoné? Porque cuando comenzamos yo veía 4 huellas, pero ahora solo vi 2, y cuando más te necesitaba solo estaban 2. Pero el maestro le dijo: pero es que esas 2 no eran las tuyas, estas eran las mías, porque yo te tomaba en mi brazo, porque sabía que no soportaría. Y lo mismo le dijo Dios: ahora Él quiere tomarte en su brazo y decirte: soy yo quien te va a tomar. Con tu propia fuerza no podrás. ¿Habrá alguien aquí que le quiera entregar el corazón a Cristo Jesús o reconciliarse con Él antes de ir? We got 5 minutes. Tenemos 5 minutos. Alguien que se quiera reconciliar, entrega tu carga a Él. Dile: maestro, yo te necesito, Jesús. Yo necesito, hoy no salgas como entraste de este lugar. Llévate a Cristo en el corazón. Llévate el mejor regalo. Llévate la mejor compañía a tu corazón, a tu hogar. Y dile: maestro, contigo sé que seré más que vencedor. Contigo sé que podré. Habrá alguien aquí que levanta su mano y se reconcilia, o quizás nunca, y aceptas a Cristo Jesús, o hay en línea. Habrá alguien, un valiente. Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, prueba a Cristo. Si lo has por oro y si todo